67 años cumplía ese día, el 15 de septiembre. Jamás imaginé que mi propia nuera me haría sentir como una extraña, como un estorbo en mi propio hogar. Me dirigía hacia el borde de la alberca buscando un poco de aire fresco. Había estado toda la mañana en la cocina, preparando mole y arroz para mi pequeña celebración. Nada ostentoso, solo mi hijo Mateo, su esposa Paola y algunos vecinos de toda la vida. A mis 67 años prefería la paz de mi patio a las grandes fiestas ruidosas. Pero la paz era un lujo que Paola no estaba dispuesta a permitirme. Escuché su risa cristalina resonando desde la terraza. Siempre había algo en esa risa que me ponía incómoda, como el sonido de una copa de cristal a punto de romperse. Un sonido seco que me helaba la espalda. Mateo estaba a su lado mirándola con esa adoración ciega, esa complacencia enfermiza que había desarrollado desde que se casaron hace 5 años. Me dolía observarlos. Me dolía ver a mi propia sangre convertida en la sombra sumisa de una mujer completamente vacía. «Doña Carmen, venga para acá», me gritó Paola, con esa voz melosa pegajosa que usaba únicamente cuando había público presente. «Mateo me estaba contando que en su juventud usted nadaba muy bien». Caminé hacia ellos con paso lento. Llevaba puesto mi vestido favorito azul marino con pequeñas flores blancas. Era el último regalo que mi difunto esposo me hizo antes de partir. Me hacía sentir digna, elegante, arropada por su recuerdo. Paola se acercó a mí dando pequeños pasos. Llevaba un vestido de diseñador blanco impecable comprado seguramente en alguna boutique exclusiva de Polanco con el sueldo de mi hijo. «En serio, doña Carmen debería demostrarnos qué tan buena era», dijo. Hubo un brillo en sus ojos verdes, una chispa fría, oscura y calculadora. Antes de que pudiera responder, sentí sus 2 manos planas firmes sobre mi espalda. No fue un tropiezo, no fue un accidente, fue un empujón perfecto, medido, ejecutado con la precisión de un verdugo. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. El agua helada me golpeó el rostro como una bofetada. El tiempo pareció detenerse por un segundo interminable. Mi vestido, el recuerdo sagrado de mi esposo, se infló sobre la superficie antes de pegarse a mi piel como una mortaja pesada y sofocante. El agua clorada entró por mi nariz ardiéndome, pero no fue eso lo que me robó el aliento. Fue el sonido que perforó la superficie del agua. Carcajadas. Alguien se estaba riendo a carcajadas limpias. Emergí buscando aire desesperadamente con el cabello gris pegado a la cara, el maquillaje escurriendo por mis mejillas como lágrimas sucias. Parpadeé para aclarar mi vista borrosa. Era Mateo, mi hijo, el niño que cargué en mi vientre, el que crié sola trabajando de sol a sol en el taller de costura cuando quedamos viudos. Él se estaba riendo de mi humillación. Peor aún, estaba aplaudiendo. «Bravo, Paola», gritó mi hijo, secándose una lágrima de risa del rabillo del ojo. Mamá necesitaba refrescarse con este calor. La garganta se me cerró por completo. El frío de la alberca no era absolutamente nada comparado con el hielo que me paralizó el alma en ese instante. Me aferré a la orilla de la alberca. Las manos me temblaban con violencia. Miré mis propios nudillos blancos arrugados por el tiempo, aferrados al azulejo de Talavera que mi esposo y yo habíamos elegido juntos hace 30 años. En ese preciso momento, algo dentro de mí se fracturó para siempre. No era mi orgullo herido, era la muerte absoluta de una ilusión, la ilusión estúpida de que el amor de madre puede curar la ceguera de un hijo. Los pocos vecinos invitados se quedaron en un silencio sepulcral incómodo. Doña Esperanza, mi vecina de 80 años, me miraba con horror y una compasión que me quemaba por dentro. Paola, dándose cuenta de las miradas de reprobación, cambió su rostro en un segundo de manera magistral. «¡Ay, Dios mío, Virgencita Santa!», exclamó con una actuación de falsa angustia que merecía un premio en la televisión. «Doña Carmen, lo siento en el alma». Me tropecé con el escalón de piedra y al tratar de no caerme de boca, la empujé sin querer. «Está bien». Me quedé en el agua un segundo más, sosteniendo su mirada desde abajo. Ella mantenía la máscara de preocupación compungida, pero en el fondo oscuro de sus pupilas bailaba la satisfacción pura. Disfrutaba verme ahí empapada, ridícula a sus pies. Disfrutaba su poder sobre mí y sobre mi hijo.
No pasa nada, le dije con una voz tan tranquila que asustaba. Todo lo que sube tarde o temprano cae por su propio peso. Salí del agua despacio rechazando la mano que Mateo me tendió tímidamente. El vestido me colgaba como un ancla de plomo dejando un charco de agua en las baldosas de terracota. Cada gota que caía al suelo era una humillación silenciosa. ¿Segura que no necesitas una toalla, mamá?, preguntó Mateo. Su tono ya no era de burla, pero la sonrisa tonta seguía dibujada en la comisura de sus labios. Lo miré fijo a los ojos. Ayuda no, Mateo. Ya me ayudaste bastante demostrándome quién eres. Caminé hacia el interior de la casa empapando la alfombra persa del pasillo. Ignoré los murmullos a mis espaldas. Paola creía que me había ahogado en la vergüenza. Ella pensaba que yo era una pobre viuda inofensiva, que vivía de una pensión miserable, una anciana a la que podía pisotear, para luego adueñarse de mi casa. No sabía que detrás de esa sonrisa burlona acababa de firmar su propia ruina. Subí las escaleras dejando un rastro de agua triste. Entré a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Fui directo hacia la ventana que daba al patio. Abajo la fiesta continuaba y Paola volvía a reír con una copa de vino en la mano. Levanté mi mano derecha y desde la sombra de mi cuarto hice una pequeña seña hacia la casa de enfrente. En la ventana del segundo piso, el licenciado Alejandro, mi abogado y confidente de toda la vida, me devolvió el gesto afirmativo. La trampa estaba lista. Paola acababa de empujarme al agua, pero era ella quien estaba a punto de ahogarse sin salvavidas. Me aparté de la ventana lentamente dejando que la cortina cayera como un telón pesado sobre la farsa que se desarrollaba allá abajo en el jardín. El agua fría de la alberca seguía escurriendo de mi cabello gris, resbalando por mi cuello hasta empapar por completo el vestido azul marino. Miré hacia el suelo. Un charco oscuro se estaba formando sobre la alfombra persa que mi difunto esposo y yo compramos en nuestro 20º aniversario, arruinando la seda antigua sin piedad. De la misma manera, gota a gota, Paola había ido arruinando nuestra familia. No me apresuré a secarme ni a cambiarme. Quería sentir ese frío calándome los huesos, porque era el antídoto perfecto contra la estupidez de la esperanza maternal. Durante 5 años me había tragado mi orgullo y mi dignidad, justificando los desplantes de mi nuera solo para no perder a mi hijo. Pero el eco de las carcajadas de Mateo seguía rebotando en las paredes de mi mente, burlándose de mi dolor. En ese momento, frente al espejo de mi tocador, me di cuenta de una verdad aterradora. Mi hijo no era una víctima de manipulación, era un cobarde y un cómplice voluntario de mi humillación. Me quité el vestido empapado con manos que ya no temblaban por el frío del agua, sino por una rabia silenciosa y ancestral. Al mirar mi reflejo en el cristal vi las arrugas que el tiempo, el insomnio y el trabajo duro habían tallado en mi rostro, vi el maquillaje corrido que me daba un aspecto fantasmal y derrotado, pero detrás de esos ojos cansados, la chispa de la sumisión se había apagado por completo, encendiendo un fuego que amenazaba con quemarlo todo hasta los cimientos. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? También sientes que tu voz es silenciada, porque yo viví en ese silencio asfixiante durante media década, permitiendo que me robaran el aire en mi propia casa. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible, poco después de la boda en South Beach. Paola empezó a adueñarse de mis espacios, de mis domingos, de la voluntad de mi hijo. Las comidas familiares de fin de semana, que antes eran sagradas y llenas de risas, se convirtieron en un campo minado de comentarios pasivo-agresivos que me asfixiaban el pecho. Recordé con asco aquella tarde de domingo, apenas 3 meses después de que se juraron amor eterno. Había preparado mole poblano, el platillo favorito de Mateo, desde que era un niño. Paola se sentó a la mesa, empujó el plato de cerámica con la punta de sus uñas acrílicas perfectas y suspiró con un fastidio indisimulable. «Ay, doña Carmen, qué pesada y grasosa es su comida», dijo con esa voz de niña mimada que me revolvía el estómago. «Mateo y yo estamos en una dieta detox. Necesitamos cuidar nuestra imagen. Además, esta casa, no sé, huele a encierro. ¿No ha pensado en irse a un lugar más pequeñito? Un departamentito de interés social le daría menos trabajo a su edad. Un departamentito.
Quería sacarme de la casona de Coyoacán, el hogar que levantamos con sudor y lágrimas, para seguramente venderla y pagar sus deudas en las boutiques exclusivas de Polanco. Miré a Mateo en ese momento, suplicando con los ojos que defendiera el techo, que lo vio crecer, que defendiera a la madre, que se quedó viuda joven, por sacarlo adelante. Pero mi hijo, el ingeniero exitoso, solo bajó la mirada hacia la pantalla de su celular y murmuró: «Paola tiene razón, mamá. Ya no estás para limpiar tanto, hueles a cansancio, no seas tan terca». Esa fue la primera vez que sentí la soga áspera apretándome el cuello. A partir de esa tarde, la asfixia fue metódica y calculada. Paola dejó de invitarme a sus celebraciones y viajes a menos que necesitara que yo pagara la cuenta del restaurante o el boleto de avión. Me convertí en el cajero automático invisible de su matrimonio de apariencias. Ellos juraban con su arrogancia juvenil que yo era una viuda de clase media aferrada a una pensión raquítica de 3,000 pesos y a una casona que me quedaba inmensa. Asumían que el día que yo cerrara los ojos por última vez, ellos heredarían las paredes, los muebles viejos y un par de joyas pasadas de moda. Lo que la niña bien de Paola y mi ingenuo hijo jamás sospecharon es que mi marido no solo me dejó esta casa de techos altos. Mi difunto esposo fue un hombre brillante para los negocios y me dejó un portafolio de inversiones, terrenos y seguros que yo había manejado en absoluto y estricto secreto bajo la guía del licenciado Alejandro. 48 millones de pesos. Esa era la cifra exacta que descansaba segura bajo mi nombre en los bancos. 48 millones que Paola saboreaba en sus sueños de grandeza sin conocer la cantidad real, pero que yo estaba a punto de convertir en su condena absoluta. Me puse una bata de seda seca y me senté en el borde de la cama respirando hondo. Escuché cómo la música allá abajo en el jardín finalmente se apagaba. El murmullo de los vecinos despidiéndose me llegó amortiguado por los gruesos muros de adobe de la casa. Luego el motor de la camioneta alemana de Mateo arrancó alejándose en la calle empedrada, llevándose consigo la última gota de mi compasión maternal. Se iban dejándome sola con mi ropa mojada y mi corazón endurecido como una piedra de río. Se iban a su lujoso departamento, seguramente riéndose a carcajadas en el camino de la vieja torpe que resbaló y cayó a la alberca, arruinando su propia fiesta. No sabían que detrás de mi puerta cerrada a piedra y lodo yo ya no derramaba ni una sola lágrima de tristeza. Abrí el cajón superior de mi buró y saqué el pequeño estuche de terciopelo que guardaba mi anillo de zafiro, herencia de mi abuela. Me lo deslicé en el dedo anular con firmeza. Era mi armadura. Las mujeres de mi linaje aprendimos a tragarnos las lágrimas de la decepción para escupir verdades que cortan como navajas. Mañana por la mañana, cuando el sol volviera a iluminar las calles de Coyoacán, el licenciado Alejandro cruzaría esa puerta principal con su pesado portafolio de cuero negro. Mañana la sonrisa burlona de Paola se borraría para siempre, porque hay humillaciones que te hunden en la miseria, pero hay otras, como ese maldito empujón traicionero, que te despiertan de golpe y te enseñan que para limpiar tu hogar de plagas venenosas, a veces tienes que estar dispuesta a quemarlo todo. El silencio de mi habitación era absoluto, pero en mi cabeza los recuerdos gritaban con una furia ensordecedora. Caminé descalza sobre la madera fría de mi cuarto y abrí el cajón inferior de la cómoda, ese rincón polvoriento que Paola nunca se había dignado a revisar durante sus visitas de inspección. Saqué un álbum de fotos forrado en cuero azul pesado por los años y las memorias. Pasé las páginas temblando. Ahí estaba Mateo de niño, abrazándome con sus brazos regordetes. Mateo en su graduación, mirándome como si yo fuera su heroína. En todas esas fotos, él tenía los ojos nobles y compasivos de su padre, pero al pasar a las últimas páginas el aire se me atascó en la garganta. La sonrisa de mi hijo ya no era suya. Era una mueca plástica moldeada a la perfección por la mujer que le había envenenado el alma. Me di cuenta con una punzada que me partió el pecho en dos de que mi verdadero hijo había muerto el día que le puso el anillo a esa víbora. El hombre de allá abajo, el que aplaudió mi caída en la alberca, era solo un cascarón vacío, un títere manipulado por la avaricia de su mujer. Todo había comenzado con una lentitud perversa, como un veneno que se administra gota a gota, para que la víctima no note que está muriendo. Al principio, las visitas de los domingos empezaron a espaciarse bajo excusas vacías. «Paola y yo tenemos planes, mamá», me decía Mateo por teléfono, con una voz que sonaba ensayada robótica. Cuando sí venían,
Ella tomaba el control absoluto de nuestra casa y de nuestras conversaciones. Recuerdo una tarde helada en la que le tejí una bufanda a mi hijo para el invierno. Paola la tomó con la punta de sus uñas acrílicas como si sostuviera un trapo sucio y soltó una risita que me heló la sangre. ¡Ay, doña Carmen, qué detalle tan pintoresco! Pero Mateo ya es un director de proyectos, no puede llegar a la oficina pareciendo un artesano de Coyoacán. Yo le compré una de cachemira importada en Mazarik. Mi hijo, el niño al que le remendaba los pantalones de madrugada para que fuera presentable a la escuela, solo bajó la cabeza y dejó mi regalo olvidado sobre el sillón. Esa bufanda tejida con mis propias manos y mi amor de madre terminó en la basura al día siguiente. La asfixia se hizo insoportable después de la boda en la playa. Yo pagué el vestido de novia de Paola, un diseño carísimo de encaje francés. Lo hice en secreto, agotando lo que ellos creían que eran mis últimos ahorros, pensando que ese sacrificio compraría un poco de paz y un lugar en su nueva familia. ¡Qué estúpida fui! Poco después supe por la florista que Paola se había burlado a mis espaldas sin el menor pudor. Había dicho que mi gusto era corriente y que solo había aceptado mi dinero porque a los viejos hay que sacarles lo que se pueda antes de que estiren la pata. Cuando destrozada intenté confrontar a Mateo, él se transformó en un monstruo que no reconocí. Sus ojos se oscurecieron y me lanzó palabras que me cortaron la carne. Estás celosa, mamá. No soportas que ya no seas la mujer más importante de mi vida. Deja de inventar chismes porque Paola es una santa. Una santa. Una santa que exigía viajes a Europa y camionetas del año, mientras yo contaba los pesos para el gasto, creyendo que ellos apenas llegaban a fin de mes y sacrificándome en silencio para no ser una carga. La verdadera cara de esa mujer, sin embargo, se reveló en toda su oscuridad hace apenas un año, cuando me enfermé de una neumonía terrible. Estuve en cama durante 2 semanas ardiendo en fiebre, tosiendo, hasta sentir que los pulmones se me desgarraban por dentro. Llamé a Mateo una noche ahogándome y desesperada pidiendo que me trajera medicina de la farmacia. Fue Paola quien contestó su celular. «Ay, doña Carmen, no sea dramática», me dijo con voz aburrida, masticando un chicle con descaro. «Mateo está muy estresado en el trabajo como para cruzar media ciudad a cuidarla. Tómese un té de manzanilla. No es nuestra culpa que usted esté vieja y prefiera vivir sola en ese museo de casa». Y colgó. El pitido del teléfono fue el ruido más solitario que he escuchado en mis 67 años de vida. Esa noche, sudando frío en la oscuridad de mi cuarto, entendí que si yo moría en esa cama a ellos, solo les importaría saber la fecha de la lectura del testamento para vender mis cosas. Cerré el álbum de fotos de golpe, levantando una nube de polvo invisible en la habitación. El ruido seco me devolvió al presente. Ya no había lágrimas en mis ojos. El llanto es para las madres que aún tienen esperanza, y la mía se había ahogado esta tarde en el agua clorada de mi propia alberca. Caminé hacia el ventanal y miré la luna pálida que iluminaba mi jardín destruido. Paola me había aislado, me había insultado en mi propia cara y me había robado a mi único hijo. Me había empujado al agua para demostrar su dominio absoluto frente a todos. Pero ella cometió el error más grande y letal que puede cometer un depredador: jugar con su presa antes de matarla. Le di 5 años de ventaja, soportando sus humillaciones en silencio, observando cada uno de sus movimientos, anotando mentalmente cada desprecio. Mañana el licenciado Alejandro no solo traería papeles legales, traería el mazo de la justicia divina. Paola iba a descubrir que la viuda pobre, inútil y corriente a la que tanto despreciaba era en realidad la dueña absoluta de su destino. Y mi hijo iba a aprender por las malas que la sangre se honra o se pierde para siempre. Dejé el álbum de fotos sobre la cama y caminé lentamente hacia el enorme espejo del tocador. La oscuridad de mi habitación, apenas rota por la luz amarillenta del farol de la calle, era el escenario perfecto para revivir el momento exacto en que la venda cayó de mis ojos de la forma más brutal imaginable. No fue el empujón en la alberca lo que me destruyó. Eso fue simplemente la confirmación pública y humillante de un secreto podrido que yo venía arrastrando en silencio desde hacía exactamente 3 meses. Un secreto que me había tragado entera, masticando vidrios por dentro para no gritar de dolor. Sucedió un martes por la tarde.
Había ido al departamento de Mateo en Polanco para llevarles unas cazuelas con mole poblano, tratando estúpidamente de comprar con comida el cariño que me estaban robando a manos llenas. Usé la llave que mi hijo me había dado solo para emergencias. El departamento estaba en un silencio sepulcral. Dejé las cosas sobre la isla de granito negro en la cocina, y al girarme me di cuenta de que Paola estaba en la recámara principal. La puerta de madera estaba entreabierta. Me acerqué con cuidado para saludarla, pero mi mano temblorosa se congeló a escasos centímetros de la perilla cuando escuché su voz. No era su tono fingido empalagoso y dulce que siempre usaba conmigo. Era un susurro afilado venenoso escupiendo palabras al teléfono con una urgencia que me paralizó la sangre en las venas. «Te digo que los trámites ya están muy avanzados, hermana», decía Paola riendo con una frialdad que me congeló las entrañas. «La vieja ya está perdiendo la cabeza. El otro día dejó la estufa prendida, te lo juro. Es el pretexto perfecto». Me quedé petrificada en el pasillo, sin atreverme siquiera a respirar por miedo a que los latidos desbocados de mi corazón me delataran. A través de la rendija de la puerta, la vi caminando de un lado a otro sobre la alfombra blanca, limándose las uñas de acrílico mientras decidía mi destino con una calma demoníaca. «Mateo es un cobarde. Tú sabes perfectamente que él hace lo que yo le ordeno», continuó diciendo, y cada sílaba era un latigazo en mi espalda. Ya hablé con el abogado que nos recomendaron el especialista en juicios de interdicción. Con un buen diagnóstico psiquiátrico de demencia senil, la metemos a un asilo de esos baratos a las afueras de la ciudad. Yo no voy a limpiar babas ni a cuidar ancianas. ¿Me oíste? En cuanto tengamos el diagnóstico médico, Mateo asume como tutor legal y vendemos la casona de Coyoacán. Esa ruina vieja vale millones tan solo por el tamaño del terreno. Las palabras me golpearon como pedradas directas a la cara. Un asilo barato, demencia senil, vender mi casa. Mi propia nuera, la mujer que dormía en la misma cama que mi hijo, estaba orquestando un plan macabro para declararme loca, encerrarme, para pudrirme en el olvido y quedarse con el único patrimonio que ellos conocían de mi existencia. El dolor físico de esa revelación fue absolutamente insoportable. Sentí que el piso de duela se abría bajo mis pies y tuve que morderme el puño hasta hacerme sangrar los nudillos para no soltar un grito de terror y agonía. Salí de ese departamento como un fantasma en pena, olvidando las cazuelas en la cocina, huyendo despavorida de la cueva del lobo. Esa misma tarde, con el corazón vuelto cenizas, llamé al licenciado Alejandro. Me citó al día siguiente en su despacho en Paseo de la Reforma. Le conté todo entre sollozos inconsolables. Alejandro no solo es un abogado brillante, es un viejo lobo de mar que conocía a mi difunto esposo como a un hermano. En menos de una semana movió sus hilos y mandó a investigar a Paola hasta por debajo de las piedras. Y lo que descubrió en esa carpeta manila que deslizó sobre su escritorio de caoba fue el verdadero giro que me revolvió el estómago. Paola no era la niña de alta sociedad que aparentaba ser. Su familia estaba en bancarrota desde hacía años. Ella misma debía más de 2 millones de pesos en tarjetas de crédito reventadas, préstamos personales y deudas asfixiantes en boutiques exclusivas. Su lujoso estilo de vida, sus vestidos blancos y sus zapatos de diseñador eran una fachada patética, sostenida con alfileres y mentiras descaradas. Pero la deuda millonaria de Paola no era lo peor de la historia. Lo que verdaderamente me destrozó el alma, lo que me hizo perder el sueño durante semanas enteras y me envejeció de golpe, fue descubrir la traición absoluta de mi propio hijo. Alejandro, con una mirada cargada de lástima que nunca olvidaré, me mostró un documento. Investigando en los registros públicos, descubrió que Mateo ya había firmado un poder preliminar con aquel abogado sin escrúpulos. Mi hijo, la sangre de mi sangre, el hombre por el que yo me había partido el lomo trabajando, había cedido a la presión venenosa de su mujer. Había comenzado a preparar el papeleo legal para incapacitarme. Recordé entonces cómo en las últimas semanas Mateo me sugería constantemente que dejara de manejar, me insistía en que olvidaba las cosas, me repetía que la casona era un peligro inmenso para mí. Me estaba volviendo loca a propósito. Era una tortura psicológica, el juego más cruel y ruin imaginable, ejecutado por la persona a la que yo misma le había enseñado a dar sus primeros pasos. Había elegido la cama de una estafadora en ruinas sobre la madre que le dio la vida. Había vendido mi dignidad y mi cordura por mantener contenta a una sanguijuela
El dolor de una madre traicionada es un animal salvaje que te devora lentamente por dentro, pero cuando sobrevives a la mordida letal, te conviertes en un monstruo de hielo puro. Desde aquella tarde en el despacho de Alejandro, dejé de ser la viuda complaciente y amorosa. Me convertí en la mejor actriz de mi propia tragedia, interpretando magistralmente el papel de la suegra torpe y cansada, dándoles toda la cuerda del mundo para que se ahorcaran ellos solos. Dejé que Paola creyera que su plan maestro estaba funcionando a la perfección. Dejé que me insultara sutilmente frente a los vecinos. Dejé que me empujara a la alberca hoy frente a todos mis invitados porque necesitaba que su soberbia y su arrogancia llegaran al límite absoluto. Sentada en la oscuridad de mi cuarto, apreté el anillo de zafiro de mi abuela hasta que el metal se clavó en mi piel. Habían subestimado a la vieja. Creían que iban a heredar las ruinas de una pensión miserable, pero estaban a punto de despertar a un gigante. Mañana, el papel de víctima terminaría para siempre. El silencio de la madrugada en mi casa de Coyoacán era denso, casi palpable. El reloj de pie en el pasillo marcaba las 3 de la mañana, pero mis ojos seguían abiertos de par en par fijos en el techo de mi habitación. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis 67 años, y caminé hacia el secreter de madera de caoba, que perteneció a mi difunto esposo. Con una llave pequeña que siempre llevaba colgada al cuello, abrí el cajón oculto. Allí, reposando sobre el terciopelo desgastado, había 2 carpetas. La primera, amarillenta por el tiempo, contenía mi testamento original, un documento ingenuo y amoroso que declaraba a mi hijo Mateo como heredero universal de absolutamente todo. La segunda carpeta, impecable y recién entregada por el licenciado Alejandro, era un arma letal cargada de justicia. Al poner ambas carpetas sobre mi cama, el contraste me golpeó el pecho. Estaba a punto de borrar a mi único hijo de mi legado. La culpa materna es un animal salvaje que te muerde las entrañas susurrándote que debes perdonar lo imperdonable. Pero recordar las carcajadas de Mateo mientras yo me ahogaba en la alberca fue el antídoto perfecto contra cualquier debilidad. Recordé con una claridad escalofriante la tarde en que Alejandro y yo redactamos ese nuevo documento. El viejo abogado que me conocía desde que yo era una joven recién casada se había quitado los lentes y se había frotado los ojos, incapaz de creer la magnitud de la traición de Mateo y la ambición desmedida de Paola. Carmen, ¿estás completamente segura de esto?, me había preguntado con la voz quebrada. Una vez que firmes y que se active la cláusula de indignidad que estamos redactando, si se demuestra que tu nuera o tu hijo intentaron declararte incapaz por medios fraudulentos, perderán hasta el derecho de pisar la banqueta de tu casa. Mi respuesta en aquel despacho fue fría y cortante como un bisturí. No me están robando una casa, Alejandro. Me están robando la poca dignidad que me queda y me quieren arrebatar la libertad en un asilo barato. Redacta esa cláusula con veneno, porque no les voy a dejar ni las cenizas. Paola creía que yo era una anciana senil que olvidaba las llaves sin saber que yo estaba construyendo ladrillo a ladrillo el calabozo legal en el que iba a sepultar su matrimonio de apariencias. Y es que el despertar de una mujer que ha sido pisoteada es una fuerza de la naturaleza absolutamente imparable. El dolor te quema, te calcina hasta los huesos, pero de esas mismas cenizas renaces con una lucidez que da miedo. El despertar de una mujer es imparable. Si estás de acuerdo, deja tu like para fortalecer esta historia. ¿Tendrías la misma valentía que estoy teniendo yo ahora para enfrentar a tu propia sangre? Es una pregunta que me atormentaba cada noche, pero la respuesta siempre me la daba mi instinto de supervivencia. No estaba destruyendo a mi familia. Mi familia ya había sido dinamitada desde adentro el día que mi hijo permitió que me insultaran en mi propia mesa. Yo solo estaba limpiando los escombros para poder volver a respirar. La confirmación absoluta de la bajeza de mi hijo había ocurrido apenas una semana antes de mi cumpleaños. Mateo había venido a visitarme supuestamente para revisar una gotera en el techo de la cocina. Mientras yo le preparaba un café, noté que había dejado su celular sobre la mesa con la pantalla hacia abajo, pero con la aplicación de grabadora de voz encendida y corriendo. Mi propio hijo me estaba grabando a escondidas, intentando captar alguna confusión mía, algún desliz, alguna frase sin sentido, para sumarla al expediente psiquiátrico falso que Paola estaba armando. El nudo en la garganta casi me asfixia, pero en lugar de llorar o reclamarle a gritos,
Jugué mi mejor carta. Me acerqué a la mesa con las manos temblorosas. A propósito, tiré un poco de azúcar fuera de la taza y le dije, mirando al vacío: «Ay, mijo, perdóname. ¿Qué año es hoy? Siento que tu padre acaba de salir por esa puerta». Vi cómo los ojos de Mateo brillaron de satisfacción al obtener la prueba irrefutable de mi demencia. Qué estúpido, qué predecible. Le estaba dando exactamente el veneno que él quería tragar sin que sospechara que la copa ya estaba envenenada por mí. Eran casi las 5 de la mañana cuando mi celular vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de texto de Alejandro: «Todo está listo para las 10 de la mañana. Los documentos oficiales y el notario están confirmados. Descansa, Carmen. Mañana se hace justicia». Leí esas palabras y sentí que por fin volvía a entrar aire limpio a mis pulmones. Paola y Mateo habían confirmado que vendrían a las 11 de la mañana, supuestamente para revisar cómo seguía yo después del accidente en la alberca, aunque yo sabía perfectamente que el verdadero motivo de mi nuera era inspeccionar qué antigüedades y obras de arte se llevaría cuando lograran encerrarme en el asilo. Ellos planeaban llegar con su máscara de hijos preocupados, creyendo que encontrarían a una pobre vieja, deprimida, empapada y asustada, lista para firmar su propia sentencia de muerte en vida. Me levanté de la cama cuando los primeros rayos del sol de septiembre comenzaron a colarse por la ventana de mi cuarto. Fui hacia mi armario y no dudé ni un segundo. No me iba a poner ropa de abuela triste ni vestidos florales para darles gusto. Saqué mi mejor traje sastre color gris perla, el mismo que usaba cuando acompañaba a mi esposo a firmar los contratos millonarios que construyeron nuestro verdadero patrimonio. Un traje impecable cortado a la medida que exudaba respeto y control. Me cepillé el cabello gris frente al espejo, alisando cada mechón hasta que mi semblante reflejó a la mujer de negocios que había estado dormida durante años. Tomé el anillo de zafiro de mi abuela y lo deslicé en mi dedo, sintiendo el peso de las generaciones de mujeres inquebrantables que me respaldaban. Hoy no iba a derramar una sola lágrima. Hoy no iba a mendigar cariño. Hoy la viuda ingenua de Coyoacán amanecía muerta, y de su lecho se levantaba la dueña absoluta de 48 millones de pesos. Cuando se abriera la puerta de mi sala, Paola y Mateo iban a descubrir de golpe que el infierno no es un lugar de fuego, sino una sala de estar donde finalmente todas las máscaras caen al piso. A las 10 en punto de la mañana, el timbre de mi casona en Coyoacán sonó con una puntualidad casi militar. Bajé las escaleras despacio, alisando la falda de mi traje sastre color gris perla. Mis pasos sobre la madera ya no eran los de una anciana asustada, resonaban con la firmeza de quien camina hacia el paredón de fusilamiento, pero esta vez yo era quien sostenía el rifle. Abrí la pesada puerta de roble, y ahí estaba el licenciado Alejandro, impecable en su traje azul marino, sosteniendo su portafolio de cuero negro, como si llevara dentro los códigos nucleares. «Buenos días, Carmen», me saludó con esa voz grave y serena que siempre me daba paz. «¿Estás lista para el exorcismo?». Asentí en silencio y lo hice pasar a la sala. Mientras Alejandro sacaba los fojas y los expedientes, me reveló un detalle que me revolvió el estómago. Paola no solo había consultado abogados a mis espaldas. Alejandro descubrió que la muy perra ya había pagado el depósito de ingreso en un asilo de mala muerte en las afueras de Ecatepec, usando por supuesto la tarjeta de crédito de mi hijo. Había comprado mi jaula con el dinero de mi propia sangre. El dolor de esa revelación me atravesó el pecho como un picayelo, pero me lo tragué entero. Ya no había espacio para lágrimas, solo para la rabia fría y calculada. Nos dispusimos a preparar el escenario. La mesa de centro de la sala, aquella de cristal y hierro forjado que siempre adornaba con alcatraces frescos, quedó despejada. Alejandro colocó los documentos estratégicamente como un jugador de ajedrez, acomodando sus piezas maestras. Arriba, reluciente y letal, descansaba el Nuevo Testamento con sus sellos notariales. Debajo asomaban sutilmente los estados de cuenta, las escrituras y los dictámenes que probaban la verdadera magnitud de mi imperio financiero. Me quedé mirando la repisa de la chimenea donde descansaba una foto de Mateo cuando tenía 7 años, sonriendo sin un diente. Sentí un nudo en la garganta, una lucha interna feroz entre el instinto de proteger a mi cría y la necesidad visceral de sobrevivir. Con la mano temblorosa tomé el portarretratos y lo puse boca abajo contra la madera. El niño que yo amaba se había ahogado ayer en el agua clorada de esa maldita alberca,
el cobarde que venía en camino no merecía mi piedad. Exactamente a las 11:15 escuchamos el rugido del motor de la camioneta alemana de Mateo estacionándose en la calle empedrada. Los latidos de mi corazón se aceleraron retumbando en mis oídos como tambores de guerra. Escuché la puerta del copiloto azotarse con fuerza seguida por el repiqueteo arrogante de los tacones de aguja de Paola sobre la banqueta. Siempre caminaba así pisando fuerte como si el mundo entero le debiera pleitesía, como si tuviera prisa por venir a medir las cortinas de la casa que ya sentía suya. Me senté en mi sillón favorito, aquel de terciopelo verde oscuro, que parecía un trono antiguo, y crucé las manos sobre el regazo con una calma sepulcral. El timbre sonó una sola vez seguido por 2 golpes secos y autoritarios en la madera. Típico de Paola anunciar su presencia exigiendo atención inmediata, tratándome como a una empleada en lugar de como a la dueña de la casa. Doña Carmela, abuelita, soy yo, gritó Paola desde afuera, usando ese tono meloso y condescendiente que me daba náuseas. Venimos a ver si no pescó una pulmonía. A su edad, un chapuzón de esos es mortal, no vaya a ser que nos dé un susto antes de tiempo. La insolencia de su comentario disfrazado de preocupación me hizo apretar las mandíbulas hasta que me dolieron las encías. Me levanté despacio y abrí la puerta. Ahí estaba ella vestida de lino blanco de pies a cabeza, luciendo unos lentes de sol inmensos que ocultaban su mirada de depredadora, sosteniendo una caja de galletas baratas del supermercado como si fuera una ofrenda sagrada. Mateo estaba detrás encorvado mirando el piso con esa actitud de perro regañado que había adoptado desde su boda. Pasen, les dije, con una voz gélida que pareció desconcertarlos un instante. Tengo visita y los estábamos esperando. La sonrisa plástica de Paola se congeló a medio camino cuando sus ojos se toparon con la imponente figura del licenciado Alejandro en medio de mi sala. Se quitó los lentes de sol de golpe, parpadeando con fuerza mientras el color se le escurría del rostro al notar la mesa llena de documentos oficiales. Visita, tartamudeó Paola, perdiendo instantáneamente el tono dulce. ¿Y este señor quién es, Mateo? Yo te dije que tu madre ya estaba metiendo extraños a la casa, por eso urgen los trámites médicos. Alejandro no me dejó responder. Se adelantó un paso, ajustándose los lentes con una elegancia que cortaba el aire. No soy un extraño, señora Paola. Soy el abogado de la familia desde hace 30 años, sentenció Alejandro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y le aclaro que aquí no hay ningún trámite médico pendiente. Lo que hay sobre esa mesa son los clavos de su propio ataúd financiero. Mateo levantó la cabeza de golpe, confundido y asustado, mientras Paola retrocedía un paso chocando torpemente contra la pared del pasillo. La trampa se había cerrado de golpe, los cerrojos habían hecho clic, y las ratas por fin se daban cuenta de que estaban acorraladas. El aire en mi sala de estar se volvió tan espeso y pesado que casi podía cortarse con un cuchillo. Paola, tragando saliva con dificultad, intentó recuperar su postura de señora de las lomas, inflando el pecho y levantando la barbilla con esa arrogancia barata que siempre me había repugnado. Se cruzó de brazos clavando sus ojos verdes en el licenciado Alejandro y exigió saber de qué maldito ataúd financiero estaba hablando. Con una voz chillona que le raspaba la garganta, intentó correrlo de mi casa alegando que esto era un asunto familiar privado y que no iban a permitir que un extraño se aprovechara de una pobre anciana que ya no hilaba bien las ideas. No aguanté más. Di un paso al frente, sintiendo el frío del mármol atravesar la suela de mis zapatos, y la fulminé con una mirada cargada de asco puro. Tú no mandas en mi casa, muchachita igualada, le solté haciendo que mi voz resonara con fuerza en los altos techos de la casona. El único asunto privado aquí es cómo planeabas botarme en un asilo de quinta en Ecatepec para pagar tus bolsos de diseñador con el sudor de mi difunto marido. El color se le escurrió de la cara en un segundo, dejándola más pálida que el lino blanco de su vestido exclusivo. Mateo finalmente reaccionó. Su voz temblaba como la de un niño asustado al que acaban de descubrir en una mentira terrible. Giraba la cabeza desesperadamente entre su esposa, el abogado y yo, suplicando una explicación lógica que lo salvara de la pesadilla que se estaba gestando. Pero Alejandro no le dio a Paola ni una fracción de segundo para inventar otra de sus farsas. Con una precisión quirúrgica casi sádica, el viejo abogado abrió la primera carpeta de piel y comenzó a enlistar mis bienes.
Leyó en voz alta y clara sobre las propiedades en zonas exclusivas, los fondos de inversión a plazo fijo y las cuentas bancarias que habían crecido en absoluto silencio durante décadas. El patrimonio total de doña Carmen, debidamente evaluado y libre de gravámenes, asciende a 48 millones de pesos, declaró Alejandro, dejando caer los documentos oficiales sobre la mesa de cristal con un golpe seco que retumbó en la pesos. Habitación. El silencio que siguió fue absoluto, casi ensordecedor. Vi cómo los ojos de Paola se dilataron hasta casi salirse de sus órbitas. Su respiración se agitó de golpe y un destello de pura asquerosa y desesperada codicia le deformó las facciones. 48 millones. Ella había estado humillándome por las migajas de una casa vieja, sin sospechar jamás que estaba pateando la bóveda de un banco entero. Al escuchar la cifra millonaria, las piernas de Mateo parecieron convertirse en gelatina. Se dejó caer pesadamente en el sillón frente a nosotros, pasándose las manos sudorosas por el cabello perfectamente peinado. 48 millones, balbuceó mi hijo mirando los papeles, como si estuvieran escritos en un idioma alienígena. Mamá, papá nunca me dijo nada de esto. ¿Por qué me lo ocultaron toda la vida? Al escucharlo, una tormenta de dolor y furia se desató en mi pecho. Quería gritarle que todo ese dinero, cada centavo, había sido forjado para él para asegurar el futuro de su sangre. Quería abrazarlo, pero el recuerdo fresco de sus carcajadas de ayer junto a la alberca, mientras yo me ahogaba en la humillación, me paralizó el corazón y me congeló cualquier rastro de compasión. Le respondí con la voz más dura que pude encontrar, que su padre era un hombre sabio, que conocía el verdadero valor del esfuerzo, y que el dinero depositado en las manos de un carácter débil y manipulable era la peor de las maldiciones. Paola, recuperando su asqueroso instinto de rapiña, se acercó a mí con los ojos repentinamente llorosos. «Ay, suegrita santa, nosotros no teníamos idea. Todo ha sido un malentendido horrible. Nosotros la amamos con el alma», susurró, intentando tomarme de las manos falsamente, pero el teatrito barato se le había acabado para siempre. Me zafé de su agarre de inmediato como si me hubiera rozado una serpiente venenosa. Alejandro, implacable como un juez frente al paredón de fusilamiento, sacó de su maletín un fajo de hojas engrapadas y las arrojó directo al regazo de mi hijo. «Aquí no hay ningún malentendido, señora», sentenció mi abogado con una voz de trueno que hizo vibrar los cristales de las ventanas. «Aquí están las copias certificadas de los correos electrónicos que usted intercambió con ese abogaducho de pacotilla, planeando falsificar un diagnóstico de demencia senil, y aquí, joven Mateo, está el recibo de la transferencia bancaria que su queridísima esposa hizo hace 3 días con la tarjeta de usted, pagando el apartado en aquel asilo de mala muerte». El mundo entero pareció detenerse en mi sala de estar. Mateo agarró los papeles con una desesperación ciega, leyendo línea por línea, mientras sus manos grandes y varoniles temblaban violentamente. Leyó las palabras exactas de su propia esposa, donde me llamaba vieja inútil y estorbo, y donde detallaba meticulosamente cómo iban a vender mi casa para tapar el agujero negro de sus deudas en las tiendas de lujo de Polanco. Fui testigo de cómo el rostro de mi único hijo pasaba de la confusión más profunda al horror absoluto, y finalmente a una rabia ciega y destructiva. El velo de la mentira se le había rasgado de la forma más cruel y dolorosa posible. Levantó la vista lentamente hacia Paola, quien ahora retrocedía hacia la puerta de la calle, temblando de pies a cabeza, buscando desesperadamente una excusa que la salvara del fuego que ella misma había encendido. «Mateo, mi amor, te lo juro por Dios que es un invento. Ellos me quieren incriminar para separarnos», lloriqueaba la muy cínica, pero su voz aguda y chillona, cargada de un pánico real y palpable, solo confirmaba su absoluta culpabilidad ante nuestros ojos. Él se puso de pie apretando los documentos hasta arrugarlos y volverlos una bola de papel inservible, y la miró con un asco tan profundo, tan visceral, que me hizo estremecer hasta los huesos. Yo permanecí de pie junto a la chimenea inmóvil, observando con una satisfacción oscura cómo el castillo de naipes de mi nuera se derrumbaba pieza por pieza sobre su cabeza hueca. La viuda ignorante, la anciana estúpida, a la que había empujado al agua para burlarse de ella y humillarla frente a todos, acababa de asfixiarla lentamente con el peso de su propia avaricia. La guerra
había estallado dentro de mi propia trinchera, y yo por primera vez en mi vida no iba a tener un gramo de compasión por los traidores. El crujido del papel en las manos de Mateo sonó como huesos rompiéndose en medio de mi sala. Estaba estrujando las pruebas documentadas de su propia ceguera. Paola, arrinconada como una rata de alcantarilla, al descubrirse la luz, intentó un último manotazo de ahogado. Mi amor es un montaje asqueroso de esta vieja loca para destruirnos, chilló con el maquillaje escurriéndole por la cara, dándole el aspecto de un payaso trágico. Mateo levantó la vista, y por primera vez en 5 años no vi al muchacho manipulable y agachón. Vi a un hombre herido en su orgullo más profundo, sangrando por el ego. Le lanzó los papeles a la cara con un desprecio que me heló la sangre. «Cállate el hocico, Paola», le escupió mi hijo con una voz rasposa y oscura que no le conocía. Un montaje. Aquí está el cargo en mi propia tarjeta de crédito, maldita sanguijuela. Pagaste un asilo en Ecatepec con mi dinero para tirar a mi madre como si fuera basura. Verla temblar y retroceder fue un bálsamo para mis heridas, pero el espectáculo principal apenas estaba por comenzar. El licenciado Alejandro, inmutable y frío como un témpano de hielo, se aclaró la garganta para dar el tiro de gracia. «Aún no terminamos», anunció abriendo la segunda carpeta de piel. «Doña Carmen me instruyó hace 3 meses para modificar su testamento». Paola detuvo su llanto fingido de golpe, sus orejas parándose como las de un perro hambriento al escuchar la palabra clave. Alejandro sacó el documento con los sellos notariales frescos, resplandeciendo bajo la luz del candelabro. Se ha incluido una cláusula de indignidad. Establece de manera irrevocable que cualquier heredero o su cónyuge que incurra en actos de manipulación, violencia psicológica o fraude para declarar la incapacidad de la testadora queda automáticamente desheredado. El silencio fue absoluto. En pocas palabras, señora Paola, remató Alejandro con una sonrisa letal, usted no vería un solo centavo de estos 48 millones, ni aunque volviera a nacer. Ha quedado fuera, y si Mateo decide quedarse a su lado, él también pierde hasta el apellido. El impacto de esas palabras chocó contra mi nuera con la fuerza de un tren de carga descarrilado. Sus ojos verdes, antes calculadores y astutos, se abrieron desmesuradamente mientras el castillo de naipes y diamantes falsos se le derrumbaba encima aplastándola. Ya no había máscara de niña buena. El monstruo clasista y trepador se quitó el disfraz por completo frente a nosotros. «¿Crees que me importa tu maldito dinero, vieja bruja?», me gritó, escupiendo veneno con la vena del cuello a punto de reventar. Me largué a vivir con este mediocre cobarde que no sabe ni defenderse solo. Invertí mis mejores años en esta familia de muertos de hambre, creyendo que valían la pena. Pero no son más que escoria. La rabia se apoderó de su rostro perfecto, deformándolo en una mueca grotesca. Su insulto fue un navajazo directo a la yugular de la hombría de Mateo. La mujer que juraba amarlo en la salud y en la enfermedad acababa de confesar frente a notario, abogado y suegra que su matrimonio no era más que un proyecto de inversión fallido. Vi a mi hijo tambalearse como si le hubieran dado un balazo a quemarropa en el centro del pecho. Su respiración era agitada, dolorosa. Por una fracción de segundo, mi instinto de madre me gritó que corriera a abrazarlo, que le tapara los oídos, para que no escuchara más la toxicidad letal de esa mujer. Me dolió en el alma verlo así roto, despojado de su dignidad frente a mis propios ojos. Era mi niño después de todo. Había ido demasiado lejos. Estaba destruyendo la vida de mi hijo por una simple venganza. Esa duda me carcomió las entrañas durante un instante agónico, un fuego cruzado entre el amor ciego y la cruda justicia. Pero al mirar el charco invisible de agua clorada que aún parecía rodearme, al recordar cómo ellos dos aplaudían mi ahogo el día anterior como si yo fuera un bufón, supe que esta amputación emocional era la única forma de salvarlo de la gangrena. Para curarlo de esa enfermedad llamada Paola, tenía que dejar que se desangrara un poco hoy. «Lárgate de mi casa», pronunció Mateo. Su voz no era un grito, era un murmullo denso cargado de una finalidad inquebrantable que no admitía réplicas ni lágrimas. Paola lo miró incrédula, intentando en un último y patético acto de manipulación hacerse la víctima ofendida de la historia. «Me estás corriendo por las mentiras de esta vieja manipuladora», chilló, señalándome con un dedo tembloroso de uña acrílica. Mateo avanzó hacia ella imponente, arrinconándola contra la pesada puerta de roble de la entrada.
Dije que te largues, Paola. Saca tus trapos de mi departamento hoy mismo, porque mañana a primera hora mis abogados te mandan los papeles del divorcio. Y si te atreves a llevarte un solo tenedor que yo haya pagado, te hundo en la cárcel por fraude. La determinación en los ojos de mi hijo era de acero templado. Estaba viendo nacer a un hombre nuevo de las cenizas del títere que ella había creado con tanto empeño. Paola soltó un bufido de animal herido, agarró su bolso de diseñador falso y abrió la puerta con tal violencia que el cristal biselado casi se estrella. El portazo resonó en la casona de Coyoacán como un cañonazo que anuncia el fin absoluto de una guerra. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi sagrado. Mateo se quedó de espaldas a la puerta con los hombros caídos, respirando con una dificultad inmensa. Sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas sobre la alfombra persa que Paola y él habían arruinado ayer con el agua de la alberca. Lloraba. Lloraba con sollozos roncos desgarradores, liberando 5 años de ceguera absoluta, de humillaciones tragadas y de mentiras piadosas. El licenciado Alejandro recogió sus documentos en silencio, asintiendo levemente hacia mí, antes de retirarse discretamente hacia el despacho, dejándonos solos en el campo de batalla. Caminé hacia mi hijo ya no como la anciana estorbo que olvidaba las llaves, sino como la matriarca indiscutible que acaba de recuperar su trono, su casa y su sangre. Me arrodillé a su lado, abrazando su espalda sacudida por el llanto. La fortuna nunca fue para comprar lujos, lo entendí con una claridad abrumadora en ese instante. Los millones de su padre siempre fueron una pesada armadura de plata diseñada minuciosamente para este preciso momento, para protegernos de los buitres que se disfrazan de palomas. El eco del portazo seguía vibrando en los gruesos muros de adobe de mi casona en Coyoacán, dejando tras de sí un vacío asfixiante. El silencio que inundó la sala no era el de la paz. Era ese silencio pesado y rasposo que queda flotando en el aire después de un bombardeo devastador. Mi hijo Mateo seguía de rodillas sobre la alfombra persa, temblando como un niño perdido en medio de una tormenta, ahogándose en sus propios sollozos y respirando con una dificultad que partía el alma. Me quedé de pie junto a la chimenea mirándolo desde mi altura, con una frialdad que yo misma desconocía tener. No me agaché a consolarlo de inmediato. El instinto maternal, esa trampa biológica y traicionera, me suplicaba a gritos que le acariciara el cabello y le dijera que todo iba a estar bien, pero me amarré las manos a la espalda con fuerza. El perdón de una madre puede ser infinito y puro, pero la estupidez cobarde de un hijo tiene un precio altísimo que se paga tragando tierra, y yo no iba a abaratar su lección. Se arrastró hacia mí literalmente, arrastrando las rodillas por el suelo hasta abrazarse desesperadamente de mis piernas. Con la frente pegada a mis zapatos y la voz completamente rota me suplicó que lo perdonara, escupiendo la verdad más patética y vergonzosa que una madre puede escuchar de su propia sangre. Me admitió entre balbuceos patéticos que en el fondo él siempre supo que Paola me despreciaba y me veía como un estorbo, pero que prefirió voltear la cara a jugar al ciego y hacerse el sordo para evitar los berrinches histéricos de su mujercita de plástico. Fui un maldito agachón, mamá. Me vendí por las migajas de su falso amor, porque le tenía pánico a quedarme solo, confesó desgarrándose la garganta contra mi falda. Escuchar a mi propio hijo, admitir que había cambiado mi dignidad y mi salud mental por no dormir en un sillón frío, me revolvió las entrañas de asco. Lo levanté por los hombros clavando mis uñas en la tela de su saco caro y le dije mirándolo fijamente a los ojos que el miedo a la soledad jamás justificará convertirse en el verdugo de la mujer que te dio la vida. Esa misma noche oscura, Mateo empacó un par de maletas y regresó a dormir a su antigua habitación juvenil, la misma que Paola había bautizado burlonamente como un cuarto pestilente con olor a naftalina. La caída de mi nuera fue tan rápida, brutal y humillante como la justicia divina exige para los soberbios. Al día siguiente, cuando Mateo fue al departamento de Polanco, acompañado por los abogados del licenciado Alejandro para exigirle que desalojara el inmueble, se encontraron con una escena digna de la peor telenovela barata. Paola había intentado saquear el lugar como si fuera zona de desastre, empacando hasta las lámparas, la máquina de café y las cortinas de seda francesa como una vil ratera de mercado sobre ruedas. Pero el giro macabro y glorioso la estaba esperando en el lobby del edificio,
Alejandro ya había emitido una orden judicial congelando todas las cuentas mancomunadas y cancelando las tarjetas de crédito adicionales. Paola salió empujada a la calle arrastrando 2 maletas piratas sin un solo peso en la cartera para pagar un taxi con un saldo rojo de más de 2 millones de pesos, respirándole en la nuca y con la amenaza tajante de una demanda penal por fraude si intentaba llevarse un solo tenedor. Los meses que siguieron a esa explosión nuclear fueron un purgatorio necesario bajo mi propio techo. Ver a Mateo caminar cabizbajo por los pasillos de la casona, sentarse a comer mi mole poblano en absoluto silencio y lavar los platos sin que nadie se lo exigiera. Era un recordatorio constante, afilado como un cuchillo de la guerra que habíamos sobrevivido a duras penas. La reconstrucción de la confianza destrozada es un parto lento, doloroso y lleno de recaídas amargas. A veces, cuando lo veía mirando por el inmenso ventanal del jardín, justo hacia la alberca donde ocurrió mi humillación pública, sentía un impulso venenoso y oscuro de gritarle de correrlo a la calle a patadas para que aprendiera a ser hombre. A la mala. Me hervía la sangre de rabia al recordar su risa cómplice, y tenía que encerrarme en el baño, mordiéndome los labios hasta saborear mi propia sangre de hierro, para no destruir con un insulto el frágil puente de comunicación que estábamos intentando levantar. La traición deja cicatrices que pican y arden cuando cambia el clima del alma, y yo no estaba dispuesta a fingir amnesia senil solo para llevar la fiesta en paz. Fue entonces, en una mañana de noviembre, cuando tomé la decisión más estricta y dolorosa de mi vida como matriarca. Cité a Mateo. En la vieja mesa de madera de la cocina le serví un café negro hirviendo y amargo y le puse mis condiciones finales sobre la mesa como si fueran mandamientos inquebrantables. No vas a heredar mis 48 millones para jugar a ser el príncipe arrepentido que vuelve al castillo, le advertí con un tono de voz gélido que no admitía ni media negociación. Vas a ir a terapia psicológica cada semana pagada con tu propio sueldo de ingeniero hasta que te arranquen de la cabeza la raíz de ese veneno clasista y cobarde que te sembró esa revista. Y vas a ganarte de nuevo tu lugar en esta mesa demostrando lealtad y pantalones, no con disculpas baratas. Mateo bajó la cabeza, apretó la taza de cerámica entre sus manos y aceptó sin chistar, agradeciendo el castigo como si fuera la mayor de las bendiciones. Entendió por fin, con el orgullo roto y el alma remendada, que el verdadero testamento que le había dejado su padre no eran esos millones encerrados en la bóveda de un banco, sino la dignidad inquebrantable que él casi pierde para siempre por el capricho de una mujer vacía. El infierno ardiente había terminado por fin, pero la limpieza minuciosa de las cenizas tóxicas apenas comenzaba para nosotros dos. 6 meses habían transcurrido desde aquella mañana en que el infierno se desató en mi sala, limpiando con fuego la podredumbre que asfixiaba mi vida. La casona de Coyoacán volvía a oler a tierra mojada y a café de olla, recuperando esa paz antigua que Paola había intentado ensuciar con su perfume barato de arribista. Estaba en el patio podando los rosales que habían florecido con una fuerza brutal esta primavera, cuando Mateo salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Lo miré de reojo. Mi hijo había perdido peso, pero sus ojos ya no cargaban esa neblina gris de sumisión cobarde. La terapia psicológica semanal lo estaba desintoxicando gota a gota, arrancándole de la cabeza los delirios de grandeza que esa sanguijuela le había inyectado. Hacía apenas una semana nos había llegado un chisme sabroso a través de los abogados. Paola, la autoproclamada niña bien de Polanco, terminó rentando un cuartucho miserable y húmedo, exactamente en Ecatepec, a escasas 5 cuadras del mismo. Asilo de quinta donde planeaba encerrarme para robarme. El karma no usa tacones de diseñador, pero pisa con una fuerza despiadada que te rompe el hocico contra el pavimento de la cruda realidad. El proceso de divorcio fue una carnicería legal, rápida pero asquerosa, donde la verdadera cara de esa mujer quedó expuesta hasta la médula. Mateo me contó con la voz todavía temblorosa por el asco cómo fue su último encuentro en los juzgados para firmar la separación definitiva. Paola, en un último intento desesperado por rascar las sobras de la olla, se atrevió a exigirle una pensión alimenticia mensual, alegando con lágrimas de cocodrilo que le había entregado sus mejores años a un mediocre y que merecía una compensación por el daño moral. Mi hijo,
El mismo que antes no podía ni levantarle la mirada, le aventó la pluma sobre los papeles del divorcio, con un desprecio que me llenó de un orgullo feroz. Mis mejores años me los robaste tú, pedazo de escoria, le había escupido Mateo en la cara frente al juez y a los abogados, y encima me dejaste endeudado hasta el cuello por tus bolsos de plástico. Firma los malditos papeles y lárgate a buscar a otro idiota al que le puedas chupar la sangre, porque de mí no sacas ni para el camión. Saber que mi muchacho finalmente había recuperado los pantalones me devolvió el alma al cuerpo, aunque la herida de su traición anterior todavía me punzaba en las noches más frías. Esa tarde de jueves el licenciado Alejandro cruzó nuevamente mi puerta, esta vez no para tirar bombas, sino para sembrar el futuro. Traía consigo el acta constitutiva del nuevo fideicomiso, el candado de titanio que le pondría fin a cualquier ambición enferma. Porque si algo aprendí de este trago amargo es que el dinero en grandes cantidades marea a los débiles y despierta a los demonios más ruines. Me senté en el sillón de terciopelo verde junto a Mateo, y Alejandro leyó la última voluntad de esta viuda que ya no tenía un pelo de tonta. El 80% de los 48 millones de pesos ha quedado irrevocablemente bloqueado, sentenció el abogado ajustándose los anteojos de lectura. Esos fondos alimentarán la Fundación Carmen y Roberto, dedicada exclusivamente a rescatar y brindar asesoría legal a mujeres de la tercera edad que sufren abuso financiero y violencia psicológica por parte de sus propias familias. Guardé un silencio denso esperando el reclamo de mi hijo, esperando que el demonio de la avaricia saltara de nuevo para defender su herencia. Mi corazón latía desbocado, doliéndome la duda mortal. Había castigado demasiado a mi propia sangre al quitarle casi todo su patrimonio. Mateo miró los documentos con los ojos empañados. Lentamente tomó el bolígrafo y firmó como testigo de conformidad sin que le temblara el pulso ni un milímetro. «El dinero maldito solo atrae a las moscas, mamá», murmuró con una sonrisa triste pero genuina, entregándome los papeles en la mano. «Lo único que me aterra perder no son los millones de mi papá, es el derecho a sentarme a tomar un café contigo en esta mesa. Con mi sueldo de ingeniero me sobra para vivir. El resto del dinero que sirva para salvar a otras madres de hijos tan estúpidos y ciegos como llegué a ser yo». Al escuchar esa confesión cruda, desnuda y cargada de un arrepentimiento profundo, sentí que la costra de mi herida finalmente se caía, dejando una cicatriz limpia. Me levanté, caminé hacia el trinchador del comedor y saqué un sobre blanco que había guardado celosamente durante meses. Lo puse frente a él. Al abrirlo, Mateo rompió en un llanto silencioso, apretando los labios hasta dejarlos blancos. Eran 2 boletos de avión en primera clase con destino a Roma. El viaje que su padre y yo siempre soñamos hacer y que ahora haríamos nosotros dos para celebrar la vida y la familia que casi nos arrebatan para siempre. Todavía guardo en una bolsa de plástico al fondo de mi ropero aquel vestido azul marino rígido y apestoso, a cloro, exactamente como quedó después de que Paola me empujó a la alberca aquel 15 de septiembre. No lo tiré a la basura porque funciona como una brújula implacable para mi memoria. Nunca debes olvidar de qué precipicio te empujaron para que sepas perfectamente a quién jamás le debes dar la mano para subir. La justicia no siempre lleva una toga negra. A veces la justicia llega en forma de una suegra con la paciencia agotada y una cuenta bancaria blindada a prueba de buitres. Y ahora, mientras el sol se oculta sobre los techos de Coyoacán, pintando el cielo de un naranja cálido y esperanzador, te pregunto a ti, que has caminado a mi lado por este sendero de espinas, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que la justicia fue suficiente? ¿O el perdón llegó demasiado rápido? Sí, esta historia te hizo reflexionar sobre el peso del respeto y la dignidad que jamás debe negociarse. Comparte tu pensamiento aquí abajo en los comentarios. Tu voz es verdaderamente importante para nuestra comunidad, y leerte me hará saber que en esta vida, después de la tormenta, nunca caminamos solas. La historia que acaba de escuchar es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes, los lugares y los eventos descritos son producto de la imaginación. Sin embargo, las dinámicas de abuso financiero, la manipulación psicológica y la violencia patrimonial ejercida hacia las personas de la tercera edad expuestas a lo largo de este relato son problemas graves, oscuros y profundamente reales en nuestra sociedad cotidiana.
Ninguna persona, sin importar su edad o condición, merece ser humillada, aislada o despojada de sus bienes, la tranquilidad o su dignidad, mucho menos por parte de sus propios familiares o seres queridos. Si usted o alguien que conoce se encuentra atravesando por una situación similar de vulnerabilidad, lidiando con abusos, extorsiones o violencia doméstica, en silencio, por favor, no se rinda. Busque ayuda profesional de inmediato, acercándose a las autoridades locales competentes, a las instituciones de apoyo al adulto mayor o a personas de su más absoluta confianza. Hablar a tiempo rompe las cadenas del abuso, salva vidas y protege su derecho irrenunciable a vivir en paz.